De acuerdo con un informe realizado por el Centro para la Diversidad Biológica, hay 10 especies emblemáticas que se encuentran en peligro o al borde de la extinción en México. Alejandro Olivera Bonilla, biólogo marino y maestro en ciencias con especialidad en uso, manejo y preservación de los recursos naturales, en ocasión del Día de la Tierra presentó la investigación Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro. La vaquita marina es un mamífero marino endémico del Golfo de California y es el cetáceo en mayor riesgo de extinción en todo el planeta. Se estima que actualmente poco menos de 30 ejemplares sobreviven. Según estimaciones de expertos ambientalistas, de no tomar medidas urgentes para el año 2021, la vaquita podría verse solo en fotografías. La tortuga laúd es el reptil más pesado del mundo y la más grande de todas las tortugas vivientes, pues llega a alcanzar hasta 2 metros de largo y 700 kilogramos de peso. Las principales amenazas que acechan a los 1000 individuos que sobreviven son las actividades antropogénicas, pues la especie que anida en Michoacán, Oaxaca y Guerrero se asfixia al comer trozos de plástico transparente a la deriva. Sus huevos son colectados para el consumo humano. Además, el desarrollo costero y el turismo han destruido las playas de anidación y, por si fuera poco, la colisión con barcos y las redes de enmalle también las han afectado. El lobo gris es uno de los mamíferos en mayor peligro de extinción en el continente americano, con apenas 31 sobrevivientes en vida silvestre tras un programa de reintroducción. El lobo gris mexicano llega a medir lo que un perro pastor alemán y a pesar entre 21 y 41 kilogramos. La especie fue exterminada en la naturaleza en los años 70 como resultado de las campañas de erradicación dirigidas por los gobiernos de Estados Unidos y México, ya que los lobos acababan con el ganado. Actualmente los gobiernos cuentan con programas para reintroducir y repoblar al lobo gris mexicano, pero sigue bajo amenaza por la caza, intoxicación y la pérdida de su hábitat. El ajolote mexicano o monstruo de agua en náhuatl habitó en los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco en la Ciudad de México, pero ahora se estima que únicamente una centena de ellos sobreviven en los canales y humedales de Xochimilco. El drenaje de la tierra, la pérdida de hábitat causada por el crecimiento de la capital mexicana, el vertimiento de aguas residuales en sus lagos nativos y la introducción de especies invasoras son las principales amenazas que enfrenta el ajolote en vida silvestre. Las guacamayas rojas han sido completamente exterminadas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Hoy por hoy existen apenas 2 poblaciones conocidas que habitan al menos el 5% de la República Mexicana. Una de ellas se ubica en la selva Lacandón en Chiapas y la otra en los Chimalapas en Oaxaca. Los problemas que han puesto en jaque a la especie son la pérdida del hábitat, la tala indiscriminada, la caza ilegal, el robo de polluelos, el tráfico ilegal y su baja tasa de éxito reproductivo. Cada año la mariposa monarca llega a México desde Estados Unidos y Canadá para resguardarse del intenso frío invernal en parte de Michoacán y en el Estado de México. Esta zona abarca la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, decretada como área natural protegida en el año de 1986 para los fines de migración, hibernación y reproducción de este insecto. En el 2017 la población, que hoy se encuentra en más de 100 millones, disminuyó un 27% respecto al año 2016 y más de un 80% si se compara con cifras estimadas a mediados de la década de los 90. La falta de hábitat y la tala ilegal son amenazas que enfrenta el insecto. Además, el herbicida Roundup de Monsanto, utilizado en la siembra de cultivos genéticamente modificados, principalmente de maíz y soya de Estados Unidos, es un potente asesino de algodoncillo, que este es el único alimento de la oruga monarca. El coral cuerno de alce vive en aguas poco profundas y aunque en el pasado fue una de las especies dominantes en arrecifes someros, su población ha disminuido drásticamente en el Caribe. Este coral, que puede ser de color amarillo, marrón o dorado, es refugio de distintas especies, por lo que sin ellos otras familias podrían desaparecer y así disminuir la diversidad biológica y afectar la red alimentaria, formada por cientos de especies en el arrecife. El cambio climático, el deterioro de la calidad de agua por diversos contaminantes y el aumento de la temperatura superficial del mar amenazan a esta especie. El pepino de mar llega a alcanzar 28 centímetros de largo y casi 1 kilogramo de peso. Habita en los arrecifes rocosos arenosos y poco profundos a lo largo del Pacífico tropical oriental, desde el norte del Golfo de California hasta el Ecuador. La sobreexplotación es su principal amenaza, ya que en el mundo la demanda por esta y otras especies de pepino de mar ha ido a la alza. La orquídea monja blanca se puede hallar en el país en Chiapas, así como en Guatemala, Honduras y El Salvador, a altitudes entre 1400 o 2200 metros. El hábitat de la flor se ha reducido de forma aguda a causa de las plantaciones de café, el cultivo de arroz y frijoles, además del desarrollo urbano. Su colecta y el comercio están prohibidos en nuestro país.
Y finalmente el jaguar, esta especie es conocida como Xolotl en náhuatl y Balam en maya, y ha sido asociada a diversas culturas mexicanas con el valor, el poder, la noche, el inframundo, la fertilidad de la tierra y la muerte. La subsistencia de los 4.000 jaguares que sobreviven se ve comprometida por la expansión de los asentamientos humanos, la pérdida y la fragmentación de su hábitat, la agricultura y la ganadería, la caza, además de la reducción de sus presas, entre las que se encuentran mamíferos, aves, reptiles y peces. El país cuenta con legislaciones encargadas de brindar protección a las especies, pero únicamente solo existe esto en papel, ya que en la práctica la situación es distinta. En el 2012, antes de que Peña Nieto rindiera protesta como presidente, la Semarnat recibió un presupuesto de 54.717 millones de pesos. Ya para el 2015, a mitad de su mandato, la instancia obtuvo 67.976 millones de pesos. Pero el siguiente año se le cortaron 12.000 millones de pesos, con lo que llegó a los 55.770 millones de pesos para su presupuesto. El año pasado a la dependencia federal se le asignó un presupuesto de 36.000 millones y en el periodo actual se le aumentaron apenas 1.000 millones, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales. Ante este panorama, el siguiente sexenio tendrá retos por enfrentar en materia de protección a la biodiversidad de nuestro país. Con información de agencias, Imagen del Golfo.